revisábamos esta información y vamos a abordar este tema, vamos a conversar con mayor profundidad a esta hora de la tarde con Raúl Opazo, quien es docente investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo, junto a quien vamos a abordar, ¿cierto?, esta verdadera problemática que enfrenta la institución de Gendarmería de Chile, ¿cierto? ¿Cómo estás, Raúl? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en puranoticia.cl. Muy bien, muchas gracias. Tenemos este verdadero escándalo al interior de Gendarmería. No son hechos aislados, son una sistemática que lo hemos visto con mayor fuerza, ¿cierto?, durante estos últimos meses y estas últimas semanas. En términos estructurales, Raúl, ¿cuáles tú crees que son, bajo tu punto de vista, cierto, tu perspectiva, las principales falencias que explican hoy, cierto, la fuga de reos desde los penales? Vemos también la fuga de reos, o mejor dicho, de imputados desde los tribunales. También liberaciones erróneas, lo hemos visto, cierto, estos errores, alcances de nombre algunas veces, o simplemente errores de los jueces en timbrar una orden que no corresponde. Y también hemos tenido fallecimientos, ¿cierto?, algunos reos al interior de distintos penales que también están bajo el cuidado de Gendarmería de Chile. ¿Cuáles son las principales falencias que existen al interior de la institución que permiten, ¿cierto?, que esto esté ocurriendo con tanta frecuencia? Sí, bueno, la verdad es que estos últimos episodios dan cuenta de una crisis más generalizada. Un factor fundamental en esta crisis de gendarmería y del control que ejerce el Estado en las cárceles pasa por el aumento muy agresivo y grave también de la cantidad de presos en el país. El número ha aumentado muchísimo en los últimos 3-4 años, tanto por factores relativos al crimen organizado, al aumento de tipo de delitos que antes eran poco comunes en el país. El tipo de presos también ha cambiado. El aumento, por ejemplo, de presos extranjeros dificulta el control también de las cárceles. Y el aumento de ciertas penas, la sanción más severa, por ejemplo, a los delitos, a la reincidencia, también ha conllevado un aumento de la población carcelaria bastante importante en el país. Y eso básicamente dificulta mucho con la igualdad de capacidades que existían previamente del personal, de los sistemas de coordinación internos de las cárceles. Dificulta mucho mantener orden dentro de las prisiones y de las cárceles del país. Raúl, respecto a estas fugas recientes que hemos visto, ¿cierto? Bueno, solo el día de ayer, ¿cierto? Solo este miércoles tuvimos 3 personas fugadas, ¿cierto? 2 de un penal, pero una tercera, bien digo, que se escapa de un tribunal, es decir, también está bajo la custodia, ¿cierto?, de Gendarmería de Chile. ¿Qué falla concretamente aquí? ¿Están fallando los protocolos? ¿Es la infraestructura? Quizás la dotación, la capacitación que tiene el personal, considerando, ¿cierto?, precisamente lo que tú mencionabas anteriormente, que no existe penal en nuestro país que no tenga una sobrepoblación que es bastante mayor. No estamos hablando de un 10%, no es una sobrepoblación real. ¿Qué es lo que está fallando en este momento? Sí. Bueno, lo que se acusó aquí, en términos generales, en realidad, porque como bien señalaron las mismas autoridades, estaban todavía pendientes las investigaciones que puedan, en fondo, revelar qué fue lo que ocurrió en específico en estos casos. Por eso ahora simplemente se puede especular respecto a causas generales, como sería la cantidad y el aumento de la población, que obviamente genera problemas operacionales bastante obvios en las cárceles, y abre también espacios para que los presos se aprovechen de la falta de personal. Y otro problema que también existe es el debilitamiento de la capacidad que tienen los mismos gendarmes de ejercer control por presiones externas de grupos de crimen organizado que tienen una capacidad de amenaza y de recursos económicos que antes tampoco existía. Pero nuevamente no se conoce el detalle completo de cuáles habrán sido las causas en estos 2 casos en específico, porque todavía están bajo investigación. Raúl, justamente iba a entrar en ese tema, ¿cierto? El crimen organizado ha avanzado, ¿cierto?, de manera exponencial en nuestro país. Esa es la realidad. Hemos tenido cada vez más casos, ¿cierto?, cada vez territorios que se ven, ¿cierto?, tomados también por el crimen organizado, y la sobrepoblación penal también, que ha ido en aumento, ¿cierto?, cada año.
Hoy en día, bajo tu perspectiva, por supuesto, ¿consideras que el sistema penitenciario está preparado realmente para enfrentar ciertos internos que son de alta peligrosidad, que son de bandas internacionales, ¿cierto? Tenemos presencia, por ejemplo, del Tren de Aragua en nuestro país. ¿O se requiere quizás un rediseño que es urgente, ¿cierto?, al modelo que actualmente tienen las cárceles en Chile? Y bueno, la verdad es que no está preparado. Eh, Chile se caracteriza en general en términos comparativos dentro de América Latina porque normalmente tiene mayor capacidad estatal para llevar a cabo prácticamente cualquier política pública. Entonces, me refiero en términos comparativos con los países de la región. Pero, y eso facilitó en realidad también el hecho de que, por ejemplo, cuando llegaron bandas organizadas, como cuando ocurrió con el ingreso del Tren de Aragua en el norte de Chile, la policía la PDI, por ejemplo, le infiltró rápidamente y eso mitiga el daño que puede haber ocasionado el debilitamiento de las instituciones en el norte y en el resto del país también. Pero lo que se ha sabido de los casos más recientes, el aumento en la tasa de homicidio, el aumento en el tipo de delitos de organizaciones criminales complejas y de origen transnacional, pone al país en realidad en una realidad criminal que era completamente desconocida, que solamente Chile conocía a través de lo que conocía la prensa extranjera. Y debido a eso, la infraestructura carcelaria ha tenido déficit de financiamiento, ha tenido graves problemas, en el fondo está en un estado bastante paupérrimo y de sobrepoblación. Entonces definitivamente se necesitan reformas que fortalezcan la capacidad carcelaria operativa y también la infraestructura de estos recintos. Bueno, se ha planteado, ¿cierto?, también la necesidad de que Gendarmería tenga una reforma importante, ¿cierto? El gobierno, de hecho, pide aprobar esta reforma de Gendarmería tras los episodios que hemos tenido los últimos meses, me atrevería a decir. Debería apuntar quizás a una modernización quizás administrativa, a una transformación estructural, ¿cierto?, que sea más profunda, o incluso a un cambio de su dependencia institucional, porque también se habla, ¿cierto?, de pasar Gendarmería a que sea parte, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden, ¿cierto?, para que haya precisamente un orden más acabado, porque hoy en día Gendarmería funciona como una institución aislada. De hecho, existen sindicatos al interior, no hay una jerarquización quizás tan definida. Sí, así es. De hecho, bueno, la reforma más reciente, que es de la que se discute en la prensa y sobre la que se está debatiendo, precisamente es una reforma constitucional. No es una reforma que tenga mucho detalle respecto de cuáles son las medidas que se van a tomar en concreto para mejorar operacionalmente a Gendarmería. Cambia el estatuto constitucional que tiene Gendarmería, lo asocia actualmente al que existe para las fuerzas de orden y seguridad pública y pasaría por lo tanto a depender del creado recientemente también Ministerio de Seguridad. Esta reforma es breve, consta de un par de artículos, no son más de 3 artículos y algunos transitorios, que claro, el efecto que tienen es terminar con las asociaciones, con los gremios de Gendarmería, que existen, lo último que revisé eran alrededor de 8, a veces son más o menos, dependiendo de cómo se organizan. Y lo que se busca al terminar con estos gremios es que, bueno, por principio, una asociación que tiene el monopolio de la arma en un sector específico del país, como ocurre con Carabineros, con la PDI, con las Fuerzas Armadas, no debería tener la posibilidad de asociarse de este modo y de sindicalizarse y en el fondo iniciar huelgas, porque el daño que pueden producir a la seguridad del país es extremadamente grave. Eso es lo primero. Y uno de los problemas, de hecho, que han tenido este tipo de gremios es que organizan paros, dificultan la relación entre Gendarmería con los poderes, con el poder político, básicamente, y han reaccionado a veces con paros prolongados, graves, que causan desórdenes importantes dentro de las mismas cárceles. Entonces es un riesgo que el Estado no se puede permitir. Esta reforma cuenta con apoyo transversal políticamente. Se aprobó ya en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, y como está en receso durante febrero el Congreso, básicamente se está a la espera
que se reinicien las funciones durante marzo y que se pueda despachar lo más rápido posible. En fondo, también para evitar más problemas con estos gremios. Por otro lado, Raúl, ¿cierto? Hemos visto distintos fallecimientos también de reos que están a cargo de Gendarmería de Chile, ¿cierto? Fallecimientos al interior de los penales. Tuvimos uno hace poco acá en la comuna de Quillota, en la región de Valparaíso, también uno bastante emblemático en el sur de nuestro país, ¿cierto? En Concepción, que fue bastante escandaloso, también en La Serena, otro caso que fue bastante impactante a nivel nacional hace escasos días, semanas, no fue hace una semana, me atrevería a decir, que tuvimos el caso de La Serena. Cuando un interno muere bajo la custodia del Estado, ¿cuáles deberían ser los estándares legales que rigen las responsabilidades, cierto, de Gendarmería y cómo se debería fiscalizar el cumplimiento de estas? Bueno, Gendarmería tiene mecanismos de control y disciplina interno. O sea, cuando muere un preso se inicia claramente un sumario interno donde tienen que establecer en caso de que haya responsabilidades que puedan ser atribuidas a terceros o negligencia de parte de Gendarmería. Hay casos emblemáticos donde ha habido, por ejemplo, accidentes, un caso muy importante donde producto de un incendio murió una cantidad bastante elevada de presos hace unos años en Chile, donde el tipo de responsabilidades ya pasan a ser respecto del Estado. Y lo que hacen las familias, por ejemplo, de estos presos que directamente demandan al Estado por negligencia y pueden recibir también reparaciones de tipo civiles bastante cuantiosas por ese tipo de negligencia. Porque obviamente un preso está condenado solamente a ver su libertad restringida y tiene derecho al fondo que el Estado siga protegiendo su vida. Y el aumento de estas muertes también sigue nuevamente un síntoma de esta crisis interna y falta de control del mismo Estado respecto a lo que ocurre dentro de las cárceles. Raúl Opazo, docente investigador de Faro de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por estar durante esta tarde con Pura Noticia PM en puranoticia.cl, abordando, cierto, esta verdadera crisis que enfrenta Gendarmería de Chile y ahora tras la fuga de estos reos que el gobierno pide enfáticamente poder aprobar esta reforma. Raúl Opazo, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. 19 horas con 25 minutos.